El pastor Tim Remington vuelve a predicar luego de haber recibido 12 disparos de un hombre obsesionado con teorías de conspiración alienígenas, llamado Kyle Odom. Solo 7 disparos llegaron a impactar su cuerpo, 6 por la espalda y 1 en la cabeza, que le hizo un gran agujero. Pero este se detuvo en la membrana que está alrededor del cerebro. Kyle Odom testificó que, dominado por varias voces en su mente, empezó a disparar contra el pastor cuando éste hablaba por teléfono con su hijo. Solo meses después del ataque, el pastor regresó al púlpito, predicando y tocando el piano. El pastor Tim abrió su corazón para perdonar inmediatamente a su agresor. Su testimonio es un gran ejemplo de fidelidad hacia Dios y de amor a las almas. Una vez más, Dios se glorifica a través de un hombre o una mujer que está dispuesto a glorificar su nombre. Hay algo que se llama disposición. Tú nunca vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida si tú no tienes disposición. Ese pastor le pasó eso. Le tiraron 12 tiros para matarlo. Una persona que su mente estaba siendo influenciada por las tinieblas. Él mismo testifica cómo escuchaba voces en su cabeza y de repente sencillamente empezó a disparar. Voces que lo instaban a hacer este hecho tan terrible. Recuerdo yo la testificación también del asesino de John Lennon. Él decía también cómo escuchaba voces en su cabeza y cómo todo el ambiente se hizo propicio para que él cometiera ese hecho. Él decía que su mente estuvo súper clara y sentía un respaldo para cometer aquel hecho, que terminó haciéndolo. Tenemos que entender que cuando una mente está siendo influenciada por un demonio para cometer un hecho de esta índole, esto es algo que es verídico, esto es algo que acontece, esto es algo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros. En esta ocasión le pasó a ese pastor, el cual de manera milagrosa, por el poder de Dios, fue librado para que testifique de cómo una persona debe de perdonar, de cómo una persona debe de comportarse ante este tipo de acontecimiento. Alguien dirá, pero ¿quién puede perdonar algo así? Con Dios se puede. Para el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. 12 disparos, le impactaron 7, 1 en la cabeza, 6 en la espalda. Usted sabe lo que es eso, amado, que le disparen en la espalda. Usted ni siquiera ve a quién es su enemigo, quién es que lo está atacando a usted. Usted ir a un hospital, usted teniendo una vida sana, de repente estar en la sala de un hospital porque a alguien le plació atentar contra su vida. Pero un pastor sabe qué es lo que acontece en el mundo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, entendiendo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nosotros no permitimos que nuestro corazón se llene de raíz de amargura contra ninguna alma, contra ninguna persona que Dios creó también al igual que nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender que la injusticia es algo que impera en este mundo y que puede tocar nuestra puerta, puede tocar nuestro cuerpo. Somos marcados por la injusticia de este mundo de una manera u otra. Todos somos marcados, todos recibimos las consecuencias de la injusticia que impera en este mundo. Todos sufrimos las consecuencias, ya sea por los impuestos que nos aplican, por un familiar que nos mataron, por alguien que nos ha robado, por alguien que nos ha calumniado, por alguien que nos ha vituperado, por alguien que nos ha engañado, de muchas maneras, por alguien que nos ha traicionado. Cuando nosotros sufrimos todo esto, lo que estamos sufriendo es las consecuencias de la maldad en el hombre.
No es Dios que lo hace, es la maldad que el hombre ha permitido en su corazón. Y por cuanto el hombre ha permitido la maldad en su corazón, entonces este tipo de cosas acontecen. Pero Dios nos ha mostrado la salida. Y la salida es buscarle. Y que si le buscamos, podemos ser revestidos de poder para soportar las cosas que pasan en este mundo. Mira, la Biblia habla que hay un profeta llamado Habacuc, el cual Dios le permitió ver a través de sus ojos y de sus visiones cosas que acontecían en el mundo. Y él veía como a su alrededor, él veía muerte y destrucción. Y cuando veía todas estas cosas, él clamaba a Dios y veía cómo el justo era oprimido por el injusto. Y Habacuc clamaba y clamaba, pero no veía que Dios hacía algo. Y le empezaba a reclamar a Dios y a clamar a Dios, y Dios le respondió. Y Dios le dijo, mira, el injusto va a sufrir las consecuencias de su pecado. El injusto va a pagar por la injusticia en que vive. Pero hay alguien que es el justo, que los justos será diferente para con ellos. ¿Por qué? Porque los justos vivirán por fe. Eso le contestó Dios a Habacuc. Le dijo, los justos van a vivir por fe. O sea, es verdad que el justo va a padecer persecución, va a sufrir por las injusticias de esta tierra, pero él vivirá por fe, porque dentro de sí él va a poder soportar. Dios le va a dar la fortaleza para soportar todo lo que pasa en el mundo. A este mismo Habacuc, él mismo recibió una revelación de parte de Dios y él dijo, orando, él dijo, Dios es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué significa esto? Si usted googlea y busca lo que son las ciervas, son unos animales que suben picos bien altos, lugares bien empinados. Y es increíble, amado, cómo ellos caminan y no se caen. Y si se caen, no sobreviven porque son alturas muy altas y son lugares así de empinados, así, casi rectos así. Y allí ellos caminan y hacen su vida, porque sus pies tienen, sus patas, sus pezuñas, tienen la capacidad de caminar por esas alturas, para sostenerse, para mantenerse de pie en esos lugares. Y Habacuc decía esto, él decía, Dios hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y cuando Habacuc hablaba de sus alturas, él se estaba refiriendo a la santidad de Dios. Él, a pesar de las injusticias de la vida, él podía permanecer en el amor y la justicia de Dios y en el gozo y la alegría del Señor. Porque el mundo lo que promueve es injusticia y cosas que vemos en el mundo nos producen aflicción. Pero en medio de eso, Habacuc está diciendo, Dios me hace ver su gozo, me hace sentir su paz, me hace sentirme poderoso, me da la capacidad de poder lidiar con toda circunstancia. Es como le pasó a Esteban. Esteban fue apedreado por predicar el evangelio de Jesús. Pero mientras él estaba siendo apedreado y la gente veía que Esteban estaba muriendo, Esteban estaba viendo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, estaba recibiendo esta revelación, estaba recibiendo esto como fortaleza para que él viera lo que estaba a punto de ocurrir en su ser, en su existencia. Cómo a pesar de su sufrimiento todo iba a cambiar, pero para mejor. Gloria a Dios. Tenemos que entender que aunque pasemos aflicciones en este mundo, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es muy grande. Lo que Dios va a manifestar en nuestra vida, lo que Dios tiene para el ser humano, para el justo, es algo muy grande, amado, es algo muy extraordinario. Por eso vale la pena perdonar, no importa lo que nos hagan. Por eso vale la pena ceder y menguar, en el sentido de que esta carne, renunciemos a ella, hacer lo que ella quiere para obedecer a Dios, para obedecer a los propósitos de Dios, para agradar a Dios. Vale la pena. Vale la pena negarnos a nosotros mismos por agradar a Dios.
Alguien dirá, ¿cómo una persona puede perdonar que le hagan algo así? Como dijo Habacuc, Él hace nuestros pies como de siervas. Él hace que en medio del peligro nosotros podamos vivir la justicia de Dios. Porque eso es lo que hacen las siervas. Estos animales caminan en medio del peligro y habitan en medio del peligro, de un peligro garrafal que un pequeño error les costaría la vida. Y aún así pueden caminar, aún así pueden hacer su vida, aún así pueden vivir, al igual nosotros. Dios hace que en medio de todo el peligro de este mundo, en medio de todas las injusticias, nosotros podamos vivir sobriamente, de una manera decente, de una manera íntegra, sin dejar la justicia. No hacer como muchos dicen, como me hacen mal, yo también voy a hacer mal, ojo por ojo, diente por diente. No, vale la pena agradar a Dios. Él dijo, aquel que quiera ser verdaderamente mi discípulo, tiene que permanecer en mi palabra. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Que Dios te bendiga y que su gracia y que su amor sea con todos ustedes y que sobreabunde cada día hasta la venida del Señor o hasta el momento en que ya nosotros nos toque partir de esta tierra.